Hola alumnos del tercero B, espero que se encuentren muy bien, les envío saludos y les comento que este video es el que vamos a utilizar para la semana del 19 al 23 de octubre. Esta semana vamos a comenzar con el tema de relación de proporcionalidad. Anteriormente ya hemos visto un poco de la relación de proporcionalidad, pero en realidad, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para conocer cómo varía una cantidad que depende de otra y si hay un cambio en la primera, saber cómo afecta a la otra. Vamos a verlo con un ejemplo. Si se compra una paleta que cuesta cierta cantidad, al comprar más, se incrementará la cantidad de dinero que cuestan. Por ejemplo, si yo compro una paleta que cuesta 5 pesos, al comprar 3, se va a incrementar su precio 3 veces. Es decir, que aquí es una relación de proporcionalidad en la que si aumenta la cantidad de paletas, también aumenta el precio que deberemos pagar por ellas. Si una persona recorre 100 metros en 4 minutos, ¿cuánto tardará en recorrer 250 metros? Aquí vamos a analizar si se trata realmente de una relación de proporcionalidad. 100 metros se recorren en 4 minutos. Si hay una mayor cantidad de metros, entonces el corredor va a requerir una mayor cantidad de tiempo para completar el recorrido. Entonces también se trata de una relación de proporcionalidad. Entonces, la relación de proporcionalidad es una relación entre dos cantidades o variables en las que su razón es una constante. Vamos a recordar un poco el lenguaje algebraico, en el que los objetos, las cosas, las nombrábamos con una variable o con una literal. Aquí en las paletas vamos a nombrarlas con la letra P y el dinero con la letra D. Para organizar la información utilizaremos esta tabla. La primera columna es de P, quiere decir cuántas paletas se compraron, y la D es cuánto se pagó por cada una de ellas. Al comprar una paleta se pagaron 5 pesos, al comprar 2, 10, al comprar 3, 15 y al comprar 4 se pagaron 20 pesos. ¿Cuál es la relación de proporcionalidad? Es una razón constante, quiere decir que varía de la misma manera en todos los casos. En este ejemplo se calcula dividiendo el dinero entre el número de paletas. 5 dividido entre 1 me da 5, 10 dividido entre 2 igual da 5, 15 dividido entre 3, 5 y 20 dividido entre 4 da 5. Como podemos ver, es una razón constante en cada uno de los ejemplos. De aquí también destaca la palabra variable. Las variables pueden ser dependientes e independientes. Vamos a verlo con un ejemplo. En un cuestionario, ganas 5 puntos por cada pregunta que respondes correctamente. Q es el número de respuestas correctas y P es el número total de puntos. Para organizar la información utilizamos esta tabla. Q, número de respuestas correctas. Si hay 0 respuestas correctas, pues se obtienen 0 puntos. Si hay una respuesta correcta, 5 puntos. 2 respuestas correctas, 10 puntos. Y 3 respuestas correctas, 15 puntos. Como podemos ver, la razón también es constante. Recordando el lenguaje algebraico, esta relación también se puede expresar con una ecuación. La relación entre estas variables puede ser expresada por la siguiente ecuación. P es igual a 5Q, donde P es el número de puntos que obtienes y Q es el número de respuestas correctas. Y vamos a analizarlo con uno de los incisos. Aquí tengo, por ejemplo, que Q vale 2. Entonces, P es igual a 5 por Q, que en este caso vale 2. 5 por 2 serían 10 y observo que este es el mismo valor de P.
entonces es correcta la ecuación planteada. Vamos a observar que el número de puntos que obtienes es consecuencia de las preguntas que contestas correctamente. Entonces, el número de puntos, la letra P, es la variable dependiente y la letra Q es la variable independiente, porque depende de cuántas respuestas correctas tengas, tendrás mayor o menor puntaje. Usualmente se expresa la variable dependiente como una expresión que contiene la variable independiente, y eso lo podemos ver en este ejemplo. La variable dependiente se expresa en una ecuación que contiene la razón y la variable independiente. La función que vimos anteriormente también se llama función. Una función es una relación entre dos conjuntos de números llamados variable independiente y variable dependiente. A las variables independientes las llamaremos x y a las dependientes y. Los valores de y dependen de los valores de x, como por ejemplo, y es igual a 2 veces x. Para saber cuáles serían los valores de y, podemos utilizar una tabulación, que es una tabla parecida a las que vimos en los ejemplos anteriores, en los que vamos a definir distintos valores para x. Podemos definir 0, 1, 2, 3, 4, cuantos valores nosotros necesitemos para ayudarnos a hacer nuestra gráfica posteriormente. En nuestra ecuación vamos a sustituir la x por el valor que estamos asignando en la tabla. Por ejemplo, cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Y es igual a 2 veces x, es decir, 2 veces 1. 2 por 1, 2. Cuando x vale 2, es como hacer 2 por 2, 4. Cuando x vale 3, 2 por 3, 6. Y cuando x vale 4, 2 por 4, 8. Como ejemplo, si damos a la variable x el valor 3, el número que se obtiene para y es 6. De esta manera, comprobamos que los valores de y dependen de los valores que se le asignan a x. Ahora vamos a graficar variables dependientes e independientes en el plano cartesiano. Vamos a recordar algunos conceptos básicos sobre el plano cartesiano. El eje horizontal es el eje X o de las abscisas, el vertical es el Y o de las ordenadas, se define por cuadrantes, podemos ver el orden de los cuadrantes en esta imagen, y el origen pues es el punto 0,0. Para graficar un punto, siempre vamos a tener una pareja de números, y esta pareja ordenada, el primer número va a corresponder siempre a X y el segundo número a Y. Para graficar, vamos a contar los espacios primero en X, por ejemplo 3, localizamos el 3 y después el 4 para Y, subimos 4 espacios. Observamos que tanto X y Y son positivos, entonces el punto queda en el cuadrante positivo. En cambio, cuando yo tengo, por ejemplo, menos 2, en X voy a contar 2 lugares hacia el lado donde tengo los números negativos. Y luego veo que tengo 4Y, pero ese 4Y es positivo. Entonces, el punto lo voy a localizar en la parte de arriba. Recorro 4 espacios hasta llegar al punto. En cuanto a los signos, positivo o negativo, observamos que los que se encuentran en esta dirección son positivos, hacia arriba también son positivos. En cambio, los que se encuentran en esta dirección y hacia abajo, pues serán negativos. Siempre tengo que considerar los signos para poder localizar los puntos en el plano cartesiano.
Ahora vamos a graficar la función. Me dice la indicación en un cuestionario, ganas 5 puntos por cada pregunta que respondes correctamente. En la tabla, X representa al número de preguntas correctas y Y al número total de puntos que obtienes. Es el mismo ejemplo que estábamos trabajando anteriormente, simplemente que aquí la relación la vamos a representar como Y es igual a 5X, en vez de la letra Q. Cuando X vale 0, pues Y también vale 0. Si no tengo ninguna respuesta correcta en el cuestionario, no puedo tener ningún punto. Si tengo una respuesta correcta, entonces Y va a valer 5. Y puedo graficar esta primera pareja de números. Me voy hacia el 1 en X y subo hasta el 5 en Y. Vemos que aquí caería el primer punto. Vamos a observar el segundo. Cuando X vale 2, tengo dos respuestas correctas, entonces Y vale 10. Tengo dos respuestas correctas de a 5 puntos cada una. Entonces localizamos el 2 en X y subimos hasta el 10 en Y. Podemos trazar la línea. Observamos que el origen queda siempre en el punto 0,0. Trazamos la línea hacia arriba y si nosotros agregamos más valores en X, por ejemplo 5, cuando encontremos el valor de Y, vamos a ver que va a caer exactamente en esta misma línea recta. Ahora que ya sabemos lo que es la proporcionalidad, debemos saber que existe la proporcionalidad directa e inversa, y es muy fácil identificar cada una. La proporcionalidad directa, que es la que hemos estado viendo en todos los ejemplos anteriores, es cuando dos cantidades son directamente proporcionales cuando una de ellas incrementa y la otra incrementa en la misma proporción. Es decir, si la variable independiente aumenta, la variable dependiente también lo hará y viceversa. Si la primera disminuye, la otra también va a disminuir. Por ejemplo, a más integrantes de una familia se va a tener que preparar más comida y a menos integrantes de una familia se va a tener que preparar menos comida. En cambio, la proporcionalidad inversa dice, dos cantidades son inversamente proporcionales cuando una de ellas incrementa y la otra disminuye en la misma proporción. En la inversa, cuando una aumenta, la otra disminuye. Por ejemplo, 5 obreros construyendo una casa se tardan un mes. Si son 10 obreros, entonces ya no se van a tardar un mes, lo van a hacer más rápido, van a tardar 15 días. Entonces, a mayor número de obreros, menor número de tiempo va a tardar esa obra en terminar. Vamos a ver dos ejemplos. El primero es de proporcionalidad directa y el segundo de inversa. Si en una fábrica una máquina coloca 1500 tornillos en 5 horas, ¿cuántos colocará en 3 horas? ¿Cómo podemos saber si esta es proporcionalidad directa o inversa? Tenemos que analizar lo que nos está diciendo el problema. La máquina coloca 1500 tornillos en 5 horas. Si yo dispongo de menos horas, no puede colocar más tornillos, tiene que colocar menos tornillos, porque los hace todos a la misma velocidad. Entonces, si aquí el tiempo disminuye, también tiene que disminuir el número de tornillos. Por lo tanto, esta es una relación de proporcionalidad directa. Cuando una aumenta, lo hace la otra también, y cuando una disminuye, también disminuye la otra. Vamos a organizar los datos en una tabla. 1500 tornillos se hacen en 5 horas. ¿Cuántos se harán en 3 horas? Aquí utilizo la X, que es mi incógnita, la cantidad que estoy buscando. Y observo que voy a pasarlos a manera de fracción en este mismo orden. 1500 sobre X y 5 sobre 3. Una vez que ya tengo mi cálculo de esta manera, voy a aplicar la multiplicación cruzada. 1500 por 3, 5 por X. Una vez que ya tengo esta igualdad, tengo que despejar la X para encontrar su valor. 1500 por 3 quedaría 4500, es igual a 5X.
tengo que dejar sola la x, por lo tanto el 5 que está multiplicando a la x tiene que pasar del otro lado de la igualdad con su operación inversa. 5 pasa dividiendo. 4500 entre 5 me dará 900. ¿Cuántos tornillos colocará en 3 horas? La respuesta es 900. Ahora, una piscina ha tardado en llenarse 6 horas con 4 grifos. ¿Cuántos grifos se necesitan para que se llene en 3 horas? Vamos a analizar si se trata de directa o inversa. 6 horas, 4 grifos. Si yo necesito que se llene más rápido, pues no puedo agregar menos grifos, tengo que ponerle más grifos. Entonces, si yo quiero disminuir el tiempo, tengo que aumentar el número de grifos. Ya que esta es una relación de proporcionalidad inversa, cuando yo vaya a acomodar los datos en la igualdad, tengo que poner a la inversa uno de ellos. En este caso, tengo 6 sobre 3, lo voy a poner a la inversa y va a quedar 3 sobre 6. Y el otro dato queda de la misma manera. 3 sobre 6 es igual a 4 sobre x. Aplicamos también la multiplicación cruzada, 3 por x y 6 por 4. Resolvemos, 6 por 4, 24. Ahora vamos a resolver la igualdad, vamos a dejar sola a la x, vamos a despejar. El 3 que está multiplicando a la x tiene que pasar del otro lado de la igualdad dividiendo. 24 entre 3 me quedan 8. ¿Cuántos grifos se necesitan para que se llene en 3 horas? 8. Y si lo analizo con lógica, pues se necesita el doble para que la piscina se llene en la mitad de tiempo. Estas son las actividades para esta semana. El viernes para enviar las actividades. Cualquier duda puedes contactarme por medio del grupo de WhatsApp. Hasta luego.